Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Chequen si me escuchan. Vamos a empezar con impropias. ¿Ok? Sí. Esperen que voy a subir esto un toque para que no me dé en medio de la cara. Ahí, un poquito mejor. Vamos a empezar con impropias, entonces, como les comenté recién. Rivaran que tiene un vínculo bastante fuerte con las series. Después sí vamos a darle una vuelta de tuerca cuando arranquemos con cálculo en varias variables per se. ¿Ok? Es decir, hasta esta parte del curso van a tener un chip y después otro chip. Y los temas para el primer parcial van a ir hasta impropias y vamos a dar un tema más que es topología en RN. ¿Qué es topología en RN? Déjenme hacer como un pequeño spoiler, pero sin comer oreja. ¿Qué pasa? Estudiar topología es estudiar la forma de los espacios. Entonces, R tiene una forma muy simple porque está ordenado. La clave de R es que todo punto está a la izquierda o a la derecha de otro punto. Entonces, los conjuntos de R son pedacitos de R y los pedacitos de R son intervalos. Lo único que uno puede tener son intervalos o puntos sueltos. ¿Ok? Si un punto puede estar solo o con más gente. Si está con más gente, está en un intervalo. Está genial. Pero en R2 se complica un montón. Porque ¿quiénes son los conjuntos de R2? O sea, ¿quiénes serían los análogos a los intervalos? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Y bueno, lo primero que se me ocurre, dependiendo, si yo pienso en los intervalos como entornos, los análogos serían las pelotas, los círculos, ¿verdad? Rellenos, las bolas. Pero también podría pensar que el análogo a un intervalo es un rectángulo, ¿verdad? Es decir, tengo dos coordenadas y en la coordenada X tomo un intervalo, en la coordenada Y tomo un intervalo y los cruzo, pimba, me da un rectángulo. Pero hay un montón de basura, además de eso, además de puntos sueltos y rectángulos, ¿sí? Hay cosas, por ejemplo, que tienen una sola dimensión adentro de R2, hay curvas, hay un montón de cosas horribles. Entonces tenemos que pensar, tenemos que adaptar las nociones de convergencia de sucesiones para R2, tenemos que adaptar un montón de nociones que después vamos a tener que entender bien qué es la continuidad para una función que sale de R2, ¿sí? Cuando nosotros estamos en R decimos, que cuando me acerco al punto, las imágenes se van acercando a la imagen en el punto. Está genial. Pero en R hay una sola forma de acercarse, que es por los costados. Pero en R2 hay infinitas formas de acercarse, ¿se dan cuenta? Porque yo tengo el plano y me puedo acercar a un punto por acá, por atrás, dando vueltas, por una parábola. Entonces, se complica un montón, ¿ok? Entonces, hasta series vamos a estar trabajando con los reales y después vamos a pasar a trabajar con RN. Vamos a hacer un setting en las últimas clases previas al primer parcial. Es probable que haya alguna pregunta de topología de RN en el primer parcial y después vamos a empezar a darle a funciones de varias variables, ¿ok? Déjenme hacer esto. Genial. Entonces, hablé ¿cómo se dice esto? Hablé de topología en RN, pero no voy a hacer topología en RN hoy. Voy a hablar de integrales impropias y tenemos como 3 o 4 clases de esto, así que estamos bien tranquilos. Entonces, voy. Integrales impropias. ¿Cuándo una integral es una integral impropia? Cuando tenemos problemas, ya sea en el dominio o en el codominio. ¿Ok? Vamos a empezar con el ejemplo más clásico, que son las integrales impropias de primera especie, que son como muy parecidas a las series. ¿Qué pasa? Vieron que cuando uno tiene series, o sea, el problema de series está en que la suma es una suma infinita. Uno está sumando infinitos números. Está genial. Pero vimos de series que podemos sumar infinitos números de series. Concluimos que podemos sumar, voy a hacer, si voy a poner, tenemos 1, podemos sumar infinitos números
infinitos reales positivos y converger. Esa es como la primera lección de series. La segunda lección de series es, si quiero converger, entonces a sub n tiene que tender a 0. Esa es como la segunda lección que tenemos en series. Después vimos los criterios de convergencia, ¿se acuerdan? Comparación equivalentes, cociente raíz enésima, todo bonito, todo precioso. La pregunta es, ¿qué pasa ¿puedo llevar estas nociones al mundo de las funciones? Recuerden, cuando estamos teniendo series, lo que pasa es que tenemos una discretización del problema, ¿verdad? O sea, primero sumamos un número, después el segundo, después el tercero, después el cuarto, pero tenemos una lista de cositas que vamos sumando. Piensen que o sea, la diferencia entre los reales y los naturales es que los naturales están separados y los reales son un continuo, ¿sí? Es el axioma de completitud. El axioma de completitud dice que si tengo una sucesión de Cauchy, entonces converjo a algún lado. Esencialmente es que los reales no tienen agujeros. Entonces, los reales plasman esta noción de que no hay una lista de números. O sea, ¿cuál es el siguiente número que viene después del 0? No. No importa cuál yo elija, me estoy comiendo un montón en el medio. Entonces, ¿puedo llevar esta noción al mundo de las funciones? Puedo llevar estas nociones al universo de las funciones de las funciones f de R en R. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que me voy a hacer, de nuevo, acá vamos a pedir integrables, pero en general vamos a trabajar con continuas, ¿sí? Pidamos f integrable. Pidamos f integrable. Pero típicamente vamos a trabajar con funciones continuas o continuas a trozos. Típicamente trabajaremos con continuas a trozos. Y dentro de ese típicamente, en realidad vamos a trabajar con funciones continuas, ¿sí? Sí, salvo en casos particulares van a ser siempre funciones continuas. Pero solo quiero aclarar que para toda esta teoría no necesito continuidad, sino integrabilidad, que es sustancialmente más débil. Entonces, la primera, o sea, vamos a intentar traducir esta pregunta al mundo de las series, perdón, al mundo de las integrales. La pregunta que me hago entonces es, ¿cuál sería el equivalente? Ya, Lucas, ¿te perdiste mucho? No, nada, mirá, lo único que hice es esto que está acá. ¿Sí? Recordé que en series nos quedamos con dos lecciones super elementales. La primera es que podemos sumar infinitos positivos y quede finito, y la segunda es que necesariamente esos números tienen que tender a 0 si querés converger. Son positivos para la primera afirmación. La pregunta es cómo llevar esto al mundo de las integrales. Estoy intentando dar un poquito de intuición previa. Sabe, lo de nada. Entonces, ¿dónde está el primer problema que puedo tener cuando hago una integral? Si tengo una función continua en un intervalo compacto, entonces tiene máximo y tiene mínimo, ¿verdad? Así que la integral da algo, da un número. Y repito, continua es integrable. En un intervalo compacto, intervalo cerrado, tiene máximo y mínimo. Perfecto. Entonces, la integral va a dar un número. El problema puede pasar, o sea, cuando yo quiero sumar, recuerden, una integral era hacer esencialmente el límite de las sumas de Riemann, ¿se acuerdan? Si yo empiezo en A y termino en X, entonces agarro y quiero hacer la integral entre A y X de esa función, que la voy a dibujar así. Y esta integral, por ahora no me va a interesar cuánto da, sino que me va a interesar si da finito o no. Pero bueno, naturalmente da finito, porque una función continua en un intervalo cerrado es integrable, y además como tiene máximo y mínimo, esa integral da finito. La puedo acotar por el valor máximo, el valor mínimo,
multiplicado por la base del rectángulo, que es x menos a. Entonces, si tengo una función continua, f de, yo qué sé, voy a poner a más infinito en R continua y integro entre a y x f de t dt, y a esto le llamo f grande de x. ¿Sí? Esto es de cálculo 1, ¿se acuerdan? A la función, define una función nueva que termina siendo la primitiva por el teorema fundamental del cálculo. No quiero entrar ahí, bellísimo teorema, no quiero entrar ahí. Lo que digo es, si defino una función nueva como el área abajo de la función original, voy. ¿Se acuerdan que era f de x, toda esa área? Entonces, bueno, obviamente, voy a decir algo muy obvio, da finito eso, ¿verdad? Para todo valor de x, entonces, para todo x perteneciente a más infinito, f de x da finito. Está genial. La pregunta ahora es, ¿qué pasa si mi dominio ya no es acotado? ¿Sí? ¿Qué pasa si mi dominio no es acotado? Voy a hacer así. Primera especie. Voy a poner impropias de primera especie. Ya voy, Robert, dame un segundito que escribo esto y respondo a tu pregunta. Cuando digo primera especie, estoy diciendo de primer tipo, ¿sí? Nada más. Es como el primer posible problema que podemos tener. Robert dice, ¿no es f grande de x menos f grande de a? Sí, o sea, voy. Si yo defino f grande como es, puedo definir f grande como esa integral. Y está perfecto. Lo que sí es verdad es que si f es una primitiva, entonces voy. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? ¿Está bien? Voy. Ya entendí lo que pasa. Si definís la integral a partir del 0, si definís f grande de x como la integral a partir del 0, entonces la integral desde a hasta x sí es f grande de x menos f grande de a. Pero yo la definí a partir de a, ¿ah? Para decir que puedo arrancar de donde se me cante la cara. Entonces, como arranco de a, es f grande de x. No hay misterio. De todas formas, era un error a menos una constante. A mí me interesa el crecimiento de esa función mucho más que lo que vale, ¿ok? Porque acordate que al final del día vamos a intentar entender comportamientos asintóticos, que es lo que nos preocupa. ¿Qué pasa si el dominio no es acotado? Es no acotado. Entonces, yo lo que quiero entender es definición. Definiremos, si quieren. Voy a poner así primero. Dada f que sale de a más infinito. Acá es lo que lo puse mal. Sí, esto es abierto siempre. Es una sutileza. En R. Continua. Quiero poner... no necesito poner f mayor o igual que 0 acá todavía. Solo es una definición. Definiremos la integral desde a hasta más infinito de la f chica. ¿Como que se les ocurre una definición? Yo quiero entender, quiero definir qué es integrar hasta más infinito. Y yo sé
cómo integrarla hasta 10, sé integrarla hasta 20, sé integrarla hasta 100, sé integrarla hasta 1000. ¿No iría un X en donde dice que es infinita la integral? Arriba. Eso ahí. Finita. ¿Dónde? ¿Tipo acá decís vos? Eso. Entonces para todo X. Sí, pero puse X, ¿no? Las dos veces dice X. Es una X fea. El intervalo. Para todo X que viva en A más infinito. No, dale, voy. Está. Yo estoy casi seguro, no voy a decir re seguro porque capaz que no, pero estoy casi seguro de que lo reentendiste, solo que es algo re choto lo que pasa. Yo lo que dije es, si vos fijás un número, ¿ah? Que puede ser mayor o menor que A, y haces esta área, calculás esta área que está acá, no va a dar infinito, nada más, da algo. Da tipo 10, pero no da infinito, porque la base es acotada, la altura es acotada. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. Bueno, ¿se les ocurre cómo definir esto? Yo lo diría como lo que pusiste antes, pero que f de x tiene, o sea, podés hacer el límite de f de x teniendo a infinito. Y ahí Sí, tiene que tiene límite o no, y ahí hace la convergencia. genial. Genial, lo que dice Victoria está perfecto. Entonces, la idea es entender cómo es el comportamiento, o sea, cómo es el comportamiento de lo que viene a cumplir el rol de las sumas parciales, ¿se dan cuenta? Es decir, después yo voy a tomar hasta acá y voy a integrar hasta acá. Y ese va a ser f grande de x', yo qué sé, ¿sí? Y después voy a tomar un x más grande y voy a integrar hasta ahí. Y voy a ver cuánto da f grande. Entonces, f chica cumple el rol del término general. Es raro, ¿sí? Porque no es que hay una lista de valores de f chica. Ahora f chica es una lista no numerable, se dice, ¿ok? Es decir, es una lista tal que para cada valor del real tenemos un valor de nuestra lista continua. Y f grande cumple el rol de la suma parcial, es decir, sumo hasta x, integro hasta x, ¿ok? Entonces vamos a escribir acá el límite cuando x tiende a más infinito de f grande de x. Esto, al igual que hice con Anthony ayer, si me das el ok, pongo victoria acá. Tuki. Si no, no. Lo puedo borrar. Genial. ¿Qué quiero decir? Entonces, roles. Ole. F de t cumple el rol de término general. Es decir, es lo que estoy sumando, ¿sí? Es lo que estoy sumando. Lo que estoy sumando. Y está, entonces la buena definición para la integral es a qué tiende la suma. Es decir, f grande de x cumple el rol de suma parcial. ¿Sí? O de reducida enésima. Es decir, cuánto vale la suma, cuánto vale la suma hasta x. Está genial. Si está claro la definición, toda la previa teórica, ahora me voy a poner, ¿sí? O sea, me voy a poner un toquecito más técnico, voy a empezar a probar algún resultado, que anda por la vuelta, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, dame un segundo que me tomo un mate más. Bien.
Perfecto. ¿Qué quiero decir? Ejemplos. Vamos con ejemplos. Vamos a integrar esta función. Voy a integrar desde 1 hasta más infinito. La función, le voy a hacer un toquecito más grande. Es mentira, es un ejemplo solo. La función 1 sobre t a la alfa, diferencial t, con alfa mayor que 0. ¿Sí? ¿Por qué pongo mayor que 0? Porque si no, no tiene gracia. ¿Sí? Si alfa es un negativo, si alfa es 0, estoy integrando la constante 1. Y si alfa es menor que 0, en realidad no tengo t a la alfa dividiendo, sino que lo tengo multiplicando. ¿Sí? Si pongo 1 sobre t a la menos 3, en realidad tengo t cubo, y eso obvio que diverge, ¿verdad? Esa área da tremendamente infinito. Entonces, bueno, el gráfico de esta cosa ustedes más o menos saben cómo es, ¿verdad? 1 sobre t a la alfa siempre tiene un dibujo que es más o menos así. En 0 se va a infinito, en 1 vale 1. Ah, jaja, eso me quedó horrible. En 0 se va a infinito, en 1 vale 1, y después se va a 0. Y por acá, en 1 vale 1. F de t igual 1 sobre t a la alfa, que es lo mismo que t a la menos alfa. Genial. ¿Cuánto vale? Fíjense que acá estoy resolviendo una familia. Voy. Este valor, esto, lo único que quiero decir es que esta integral depende de alfa, ¿sí? O sea, puedo, si quieren, llamar f sub alfa de t igual t a la menos alfa. O sea, alfa es parámetro, eso es lo que estoy diciendo. ¿No? Alfa es parámetro, es lo que sea, pero está quieto, no se mueve. El que varía cuando yo integro es la t. Primero elijo el alfa, después integro. Bien. ¿Cuánto es la primitiva de t a la menos alfa si alfa es un número mayor que 0 y está quieto? Les pregunto yo a ustedes. O sea, yo quiero saber el valor de... ¿Cuánto vale f grande de x, que es igual a la integral de 1 a x de 1 sobre t a la alfa? Voy a poner ya t a la menos alfa. Log t si alfa es 1, es verdad, Marco tiene razón. Si alfa es 1 es la integral de 1 sobre t, la primitiva de 1 sobre t, que es log t. Log t más una constante, ¿verdad? Pero después cuando evalúo en x y en 1, se tachan. Así que miren, ya voy a ir poniendo esa opción. Queda log t evaluado en x y 1 si alfa es 1. ¿Y si no? ¿Cuánto vale la integral de, yo qué sé, 1 sobre t al cubo, 1 sobre t a la 5, 1 sobre t a la 10? Integras normal, o sea, le sumás 1 al elevado y dividís sobre lo mismo, o sea, lo que tenés arriba, elevado a t. Integro normal. ¿Está bien? Está bien, tiene una primitiva muy bella esto porque es un polinomio en el sentido amplio de la palabra, no es un polinomio. Lo que digo es que la primitiva de esto es t a la menos alfa más 1, simplemente le sumo 1. Cosa que cuando derive, se achica 1 y me queda t a la menos alfa, lo que pasa es que tengo que ajustar por una constante. Si yo derivo t a la menos alfa más 1, cuando derive, me queda t a la menos alfa por esto multiplicado, ¿verdad? Sale para afuera. ¿Sí? Es la regla de la cadena, si quieren. Es la regla de la cadena. Denme un segundo. Ahí está. Quiero decir, quiero borrar esto primero.
Y acá tengo que dividir entre menos alfa más 1. Sí, pueden poner 1 menos alfa, pero quería que quedara claro que era el exponente anterior más 1. También evaluado en x y en 1 si alfa es distinto de 1. Ahora queremos entender esos dos límites, ¿verdad? El límite de log t, cuando x tiende a infinito. O sea, el límite de log t evaluado en x y en 1. Ya voy. Entonces, estudiamos los dos límites por separado. Hay algo que es importante, que quiero que ya miren de antemano. Quiero que se den cuenta, y esto ya lo hicimos para series, pero aplica también acá, que cuanto más grande es el valor de alfa, más chances tengo de converger. Y cuanto más chico es el valor de alfa, menos chances tengo de converger. Es decir, si para un cierto valor de alfa yo converjo, para todos los mayores converjo. Y si para un cierto valor de alfa diverjo, pues entonces para todos los menores diverjo. ¿Está claro eso? ¿Sí está claro? F sí, ¿no? Muy bien, mi gente. Ok. Vamos a hacer igual los dos límites. Y después ya voy a ir dibujando acá qué pasa con la convergencia dependiendo de alfa. Primero vamos a estudiar la convergencia para alfa igual a 1. Log t si alfa igual a 1. F grande de x es log t evaluado en x y en 1, es decir, log x menos log de 1, que es igual a log de x. ¿Sí? Porque esto es 0. Entonces, la integral de 1, de 1 a más infinito de 1 sobre t es el límite. Es el límite cuando x tiende a infinito de log x. Y ustedes saben que la función logaritmo no está acotada. Es simplemente porque, gente, si la función logaritmo estuviera acotada, imagínense, por 30, ¿por qué la función logaritmo no está acotada? Les pregunto yo a ustedes. Vamos a dar la vuelta. ¿Por qué la función logaritmo no está acotada? ¿No? O sea, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿vieron que el dibujo de logaritmo es como una cosa que hace así? ¿Por qué no tiene una asíntota horizontal? Podría tener, ¿no? O capaz que no sé. ¿Puede ser que el logaritmo sea siempre menor que de 1000? Y no, porque en realidad en el infinito se va a infinito. Por más que crece lento, o sea, no llega a un límite, digamos. Es cierto lo que estás diciendo, pero es un poco circular, ¿no? Porque por E a la X, ¿por qué es la inversa de la X? ¿Por qué es la inversa de la X? Me dicen Natalia y Martina. Un poco más, ¿es la inversa de la X es importante? Bueno, si no toco la tablet, se me va, no importa, vuelvo. Es la inversa de la X. Entonces, Si la pones ¿qué en la pasa? función, como Sí, sustituyendo x, pones e a la x como ajá, una función compuesta, ajá. te das cuenta de que no está acotada. Bien, me encanta. Me encanta, está genial lo que están planteando. ¿Qué pasa? Es la inversa de la X. Lo digo medio rapidito. Hay dos formas de verlo, si quieren. Una es el gráfico de la X. Decir que el logaritmo está acotada sería decir que a la X explota. Porque, ¿se acuerdan que la inversa era esto de simetrizar respecto a la identidad? ¿Se acuerdan? La inversa era cambiar el rol de las X por las Y. Entonces, si la función logaritmo estuviera acotada, yo estaría diciendo que la función a la X hace una cosa así. Y tiene una asíntota horizontal, que es mentira. O sea, la función a la X en un número finito vale finito. No, no explota en tiempo finito.
Otra forma de pensarlo es, si el logaritmo siempre valiera menos que 1000, recuerden que el logaritmo devuelve el exponente, ¿sí? O sea, si e a la... Cuando yo digo logaritmo de 100, es e a la 100. ¿Quién es el exponente? Entonces, si el logaritmo estuviera acotado por 100, yo estaría diciendo que todos los números son menores que e a la 100. Es tremendamente mentira. Está genial. Entonces, el logaritmo no está acotado. Yo quería resolver eso porque, ¿qué pasa? Muchas veces se define el logaritmo como la integral de 1 sobre t. Entonces, y después se prueba que es la inversa de a la x. Cualquiera de los dos caminos que hagan está bien. La pueden definir como la primitiva, perdón, como la inversa de la exponencial y después chequear que es la integral de 1 sobre t usando la regla de la cadena y zaraza. O la derivada de la inversa, eso es lo que quiero decir. O la pueden definir como la integral de 1 sobre t, pero si la definen como la integral de 1 sobre t, tienen que chequear después que es la inversa de la exponencial. ¿Qué quiero decir acá? ¿Qué quiero decir acá? Entonces esa integral diverge, ¿ok? Entonces, la integral de 1 más infinito de 1 sobre t, diferencial t, acá me comí el de t, diverge. Es decir que, para alfa, clase de convergencia dependiendo de alfa. Es decir, para alfa igual 1, sabemos que diverge. Así que para los alfas menores que 1 también va a diverger. Pero hacemos la cuenta, no pasa nada. O sea, va a quedar incluido adentro de este caso. Si alfa es distinto de 1, entonces queremos hallar, ya sabemos que f de x es esta función evaluada en x y evaluada en 1, es decir, x a la menos alfa más 1 sobre menos alfa más 1 menos 1 a la menos alfa más 1 sobre menos alfa más 1. Está genial. Y yo lo que quiero entender es qué pasa con el límite cuando x tiende a más infinito de esta cosa que está acá, obviamente, ¿no? Porque la otra cosa no es 0, pero es constante. Entonces, yo quiero entender qué pasa con el límite cuando x tiende a más infinito de esa cosita que está ahí. Y acá no hay mucho misterio, ¿verdad? Esto es como un polinomio, es x a la algo sobre una constante. Una constante que no es 0 porque alfa no es 1. Constante. Y tengo x a la menos alfa más 1. Bueno, no hay misterio. Si el exponente este de aquí, ahora miro esto, y digo que si ese exponente es menor que 0, pues entonces convergen. ¿Sí? Porque esa cosa tiende a 0. Y si el exponente ese que está ahí en verde es mayor que 0, me voy a infinito. ¿Está? Sí. Sí. 1 menos alfa. Vamos a ser consistentes. Si menos alfa más 1 es menor que 0, entonces la integral converge. Y fíjense que esto solo pasa cuando alfa es mayor que 1, ¿verdad? 1 menor que alfa. Y si menos alfa más 1 es mayor que 0, entonces, es decir, 1 mayor que alfa, entonces, este límite da infinito, el límite cuando x tiende a infinito de f grande de x da infinito, entonces la integral diverge. ¿Ok? Moraleja. Subo un pelín y ahora vuelvo a bajar. La integral de 1 sobre t a la alfa, si alfa es menor que 1, miren acá,
pues entonces diverge. Si alfa es igual a 1, también diverge. Y si alfa es mayor que 1, ahí converge. Es decir, que lo que nos quedó es una cosa así. Pero, profe, ¿no habías dicho que alfa era mayor a 0? Sí, Entonces, ¿cómo te puede dar menos alfa más 1 menor a 0? Mayor a ahí va, 0. porque menos alfa más 1 mayor a 0, ya te digo. ¿Qué estoy pensando? O sea, alfa Y mayor alfa a es 0. igual a 1. O sea, no te puede dar menos alfa más 1 Sí, mayor sí, a ahí 0. va. Sí, te puede dar si alfa está entre 0 y 1, ¿verdad? Tipo, mira, alfa igual un medio, Ah, claro, sí. Está. ahí te puede dar. O sea, o sea, esto se frenaría, por acá estaría el 0. Aunque en realidad no importa, porque yo lo puedo frenar en 0 o tomar los negativos y decir que los negativos sigue divergiendo. Divergiendo. Alguna palabra de ese tipo. Aún diverge. ¿Ok? Y para Muy este bien. lado, tomo abierto así y digo que acá converge. Fíjense que esto es bastante parecido. Nosotros para series teníamos un retrato incompleto, ¿verdad? Dijimos para 1, o sea, la parte de 1 y los menores sabemos que diverge. La parte de 2 y los mayores sabemos que converge. Y entre 1 y 2 todavía tenemos una interrogante. Bueno, para integrales ya no tenemos interrogante. La clase que viene voy a hacer un vínculo entre integrales y series. Ya estoy haciendo un vínculo, pero lo que quiero decir es, vamos a atacar con tranquilidad, vamos a volver al mundo de las series haciendo un criterio de comparación entre integrales y series. ¿Ok? Es decir, muchas veces para yo hallar una serie, voy a hacer de cuenta que es una función continua que estoy restringiendo a los números naturales. Y yo quiero saber en qué contextos puedo hacer eso, y cuando tengo la convergencia de la integral, puedo volver para la convergencia de la serie, o al revés, si tengo la convergencia de la serie, capaz recupero la convergencia de la integral. Bueno, quiero es, si está claro el ejemplo de 1 sobre t a la alfa, y dudas de lo contrario. ¿Cómo voy hasta acá? Bueno, voy a respirar 30 segundos, respiren 30 segundos ustedes también, y me voy a tomar un mate tranquilamente. Y lo que vamos a hacer ahora es varias cosas más. Tenemos un montón de cosas para hacer hoy. Voy a atacar ahora la pregunta 2. ¿Se acuerdan? La primera pregunta es, ¿cómo puedo llevar al mundo de las funciones el sumar infinitos números? Y ahora quiero trabajar esta pregunta que está acá. Oh. A saber, si una integral impropia de primera especie converge, ¿será que la función tiende a 0? Voy a escribir esa pregunta y de mientras quiero unos en el chat si piensan que sí, eso implica que la función tiende a 0, y 0 si piensan que no, no implica que la función tiende a 0. Positiva, ¿sí? Función positiva, función positiva. Mayor o igual que 0. No quiero pensar en cosas oscilantes, raras. Igual que en series, vamos a ir primero al mundo de las positivas y después vemos. Entonces, sí, repito la pregunta. En series, si una serie converge de términos positivos, si una serie de términos positivos converge, entonces el término general tiende a 0. Recuerden que el término general, los que cumplen el rol de término general, es el valor de la función f chica, y la suma parcial es la f grande. Entonces, pregunta. Voy a hacer así, miren. En series, repito, en series, si esta cosa converge, entonces teníamos acá tendiendo a 0. Pregunta. Si f es positiva, voy a poner continua, no necesito continua. Si f es positiva, o f es no negativa, y la integral de a
a más infinito converge. ¿Es cierto que, que la f tiende a 0? Y dije 1 si piensan que sí, 0 si piensan que no. Martina dice 1, José dice 0, Ruber dice 0, Camila dice 1, está peleado, Pablo dice 0, Julieta también dice 0. Es difícil esta pregunta. Voy a hacer antes una pregunta un poquito más fácil, ¿ok? Está un tema. Bueno, Ruber, lo único que pido es no spoilers, sí, no spoilers. Como que si ya conocen esta construcción y tipo alguien vino un día y les contó los ejemplos, entonces no, les pido paciencia. Necesito que la gente que no conoce los ejemplos los vaya construyendo conmigo. O sea, me parece genial que los conozcan, no les invito a que no los conozcan. Me encanta, solo les pido silencio en este momento. Vamos a hacer una pregunta que es más fácil. Si yo quiero tener área finita, ¿será que las áreas que estoy sumando, si yo parto las áreas en pedacitos, imagínense que parto el área entre 1 y 2, el área entre 2 y 3, el área entre 3 y 4, el área entre 4 y 5. Y ahora tengo una serie, ¿verdad? Porque tengo una lista de cosas. ¿Cuánto vale el área entre 1 y 2? La escribo. ¿Cuánto vale el área entre 2 y 3? La escribo. ¿Cuánto vale el área entre 3 y 4? La escribo. Y la sumo. Si la integral converge, ¿será que las áreas que estoy sumando tienen que tender a 0? 1 para sí, 0 para no. Imagínense que estoy integrando, yo que sé, 1 sobre t cuadrado que converge. Entonces voy tomando 3, 4, 5, 6. Repito la pregunta. Si tengo una integral que converge, ¿será que las áreas que voy sumando tienden a 0? Uno es sí, uno es sí. Acá creo que hay un acuerdo, por lo menos un poco más general, como una inclinación a pensar que eso sí es necesario. Porque yo puedo pensar, esto es la linealidad de las integrales, ¿verdad? Yo puedo pensar a la integral de a hasta x como de a más 1, a más 1 a más 2, de a más 2 hasta a más 3. Y así hasta llegar a x, obvio que puede haber un pedacito después que no sea entero, ¿no? A más 1000, a más 1001, a más 1001, hasta x, porque ese pedacito vale el área, la base chiquita. Genial. Pero sí está claro que esa lista de números tiene que tender a 0 porque si no la serie de áreas no converge. Está genial. Genial. Entonces, lo que sí es cierto, las áreas que voy sumando, si la integral converge, las áreas que voy sumando tienden a 0. Tienden a 0. Ahora, ¿hay alguna forma? Si sumas algo que se parece a 1 infinitas veces, se va a infinito. Bueno, casi, mirá, está bien. Voy. Casi. Déjame pensar qué digo primero. Déjame pensar un segundo. Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Puedo hacer que las áreas que voy sumando tiendan a 0? Piensen en las áreas, si quieren, como las áreas de entre n y n más 1, ¿está? Como acá, entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4. ¿Puedo hacer que esas áreas vayan tendiendo a 0 sin que la función tienda a 0? ¿Puedo hacer como que la función suba y baje? Y que las áreas tiendan a 0, pero la función no. Sí, bueno, ¿se les ocurre algún ejemplo? Seno de x. Está bien, pero quiero positivas, y no quiero poder tachar. No quiero poder tachar lo positivo con lo negativo. Achicás el intervalo.
¿Qué intervalo, Marco? Está bien. La gracia es, yo puedo hacer, está bien, piensen en esto. El área es base por altura, ¿verdad? O sea, después de hacer un límite, sumas de Riemann, es base por altura un montón de veces. Base por altura, base por altura. Entonces, yo puedo hacer que la altura se mantenga a 1 y que el área igual se haga 0, si tengo la precaución de hacer que las bases sean cada vez más chiquitas. ¿Ok? Entonces, nueva pregunta. ¿Puedo hacer que las áreas tiendan a 0 sin que f de t tienda a 0? Y acá me dijeron sí. Y voy a... Marco y Gustavo me dijeron sí, achicando el intervalo de integración. Marco y Gustavo. Sí. Entonces voy a explicar a qué se refieren con eso. Primero les quiero contar que yo podría haber hecho trampa de una y decir, bueno, gente, o sea, si me permito que la función no sea continua, entonces puedo hacer trampa, miren cómo, déjenme mover esto primero. Entonces lo que hago es, puedo agarrar infinitos puntos sueltos y hacer que la función valga lo que quiera y no cambie el valor de la integral, ¿sí? Ustedes me dicen, pero eso es re trampa. ¿Qué es? Pero tal, no importa, lo que yo les digo es, le meto discontinuidades y hago que en 1 valga 1, que en 2 valga 1. Es decir, que acá me queda así, abierto y abierto, abierto y abierto, abierto y abierto, abierto y abierto, abierto y abierto. Y después la hago valer en todos los otros lugares, 1, 1, 1, 1. ¿Ah? Y no cambié el valor de la integral y la función no tiende a 0. Pero ese ejemplo es súper artificial, ¿no? Porque me dicen, pero así cualquiera, lejos, o sea, no, yo quiero que sea continua. Yo quiero que sea continua. Y si podés, derivable. Pero por lo menos dame un ejemplo donde sea continua, porque obvio que puedo agarrar finitos puntos y tirarlos. No, eso es un forro, no me dice nada. Pero yo le digo, bueno, no pasa nada. Porque ahora puedo subir hasta el 1 con una base que se haga cada vez más chiquita. ¿Se dan cuenta? O sea, puedo hacer que la base tienda a 0 y en ese finito tiempo subo y bajo. Subo hasta el 1, bajo. Subo hasta el 1 y bajo. Lo que necesito es que las bases tiendan a 0. No solo que tiendan a 0, sino que tiendan a 0 bien rápido. Para que esa serie, la serie de las áreas de los triángulos, converja. Por ejemplo, una geométrica de razón 1/2. Por ejemplo, aunque es como la más fácil de todas las series que conocemos, ¿verdad? Las series geométricas se portan re bien, entonces miren lo que hacemos. Hacemos una función que valga 0. O sea, no lo hago pegadito al eje porque no se ve. Sino. Entonces por acá voy a escribir 1. ¿Está? Entonces cuando llego, y obviamente esto no está a escala, cuando llego a 1, hago un intervalo de longitud 1/2. Olé. Y en la mitad pongo sí, es el punto medio ahí, 1 más 1/4, y hago un intervalito, perdón, hago un triangulito, una poligonal. 1 acá, y 1 acá. ¿Está? Ahora sigo. Sigo en 0, sigo en 0, sigo en 0, hasta llegar a 2. ¿Y ahora qué hago? Hago que la base, en vez de medir 1/2, y obviamente esto no está a escala, mida 1/4. Entonces ahora lo mismo. Marco por acá y me va a quedar un triangulito que mi intención es que sea más finito que el anterior y me quedó, no tan finito, pero me quedó por lo menos más finito. Voy a hacer uno más. 3. Sí lo voy a hacer más chiquito. 3 más 1/8. Lo mismo, ¿verdad? Subo acá, olé.
El táctil está funcionando como mi cara, no importa. Debo tener un poquito de mugrecita en esa parte de la pantalla. ¿Qué quiero? Quiero trazar acá. Me quedan triángulos cada vez ridículamente más pequeños, con base tendiendo a cero, ¿verdad? Entonces, si quieren, les pongo acá. Área 1. Opa, nada, esto es lo que quería poner. Área 1 igual 1/2. Área 2 igual 1/4. Sí, base por altura. Está mal. Sobre 2. ¡Ah! ¡Ah! 1/4 vale la primera. 1/8 vale la segunda. 1/16 vale la tercera. ¿Sí? Haciendo que el área... ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahí va. Todo eso. Gracias. Gracias, Victoria. Gracias, Julieta. Gracias, la otra Victoria. Genial. Me encanta que se contenten entre ustedes. Eso. Sí. Lo que estamos haciendo acá es, en este ejemplo, sí podemos. Entonces, todo este ejemplo. Si esto es f de t, que es una función partida, lo dejo para que lo escriban ustedes. Para esa función, para esa f de t, que es mayor o igual que 0, tenemos que la integral de 0 a más infinito de f de t diferencial t es igual a la suma de las áreas de los triángulos, la suma de las a sub k, de k igual 1 a infinito, que es igual a 1/4 más 1/8. Es la geométrica razón 1/2, pero en vez de arrancar en 1/2, arranco en 1/4. Así que en vez de darme 1, me va a dar 1 menos 1/2. Es decir, esto es 1/2. Es decir, que esta cosa converge. Pero sin embargo, quiero que se queden con esto y con esto. La integral converge, pero f de t no tiende a 0. Cuando t tiende a infinito. ¿Dudas? ¿Preguntas? De lo contrario es... Los hice de altura 1, pero los podría haber hecho de altura lo que quiera, ¿no? No solo de altura acá. Dale, sí. Entonces, o sea, lo que quería llegar es que no pasa como en las series, que si No tiende pasa a... como en las series. No, que si converge tiende a Exacto. cero sí o sí. O sea, acá puede converger y no tender a cero. Puede converger y no tender a 0 siendo continuo. Y siendo diferenciable también, ¿verdad? En vez de hacer triángulos, tengo que hacer lo que se llama funciones chichón. Es decir, lo puedo hacer C infinito. Es decir, en vez de hacer un triángulo, tengo que hacer algo que pegue la curva. O sea, es más trabajo definirla. Si ya definir la lineal es un achaque, tenés que pegar un polinomio que tenga derivadas, todas derivadas 0. Decime, perdón. En clase, ¿no? Ah, no, me parece que te desmuteaste sin querer. O estás preguntando algo. ¿Qué, Daniel? ¿Para qué te muteo? Ya terminé, güey. ¿En qué andaba? Dale. Muteadísime. Perfecto. Entonces, moraleja, no es cierto. Moraleja. En la integral de a más infinito de f de t converja no implica que f de t tienda a 0. ¿Está? Obvio que la otra tampoco, ¿no? Obvio que la otra tampoco. O sea, lo otro es como series. ¿Puede tender a 0 y diverger? Sí, 1 sobre t. Listo. ¿Pero puede converger y no tender a 0? También.
¿Por qué da un medio? Porque es una geométrica. Es la geométrica de razón un medio, pero empecé en un cuarto. Es un ejercicio de series. Genial. 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 Déjame ver si hay algo más que quiera decir por acá. Agregando hipótesis igual puede llegar a algo A ver. parecido, ¿no? Como agregando hipótesis. Agregando hipótesis que necesariamente tiende a cero. No, agregar o alguna otra hipótesis y concluir en que en ese caso sí el límite de f de t tiene Sí, que ser mirá. 0. Vamos a agregar una hipótesis más. Y es que. Porque si Dale, decime. Si poner la hipótesis, si existe el límite de f de t, capaz que ahí sí puedes concluir que es 0. Bien, genial. De hecho, sí. Si no lo sabías, me parece una observación genial la que estás haciendo. ¿Qué pasa? Acá el problema es que estoy rebotando, ¿no? O sea, me parece que acá voy a hablar un poco por vos, pero corregime si estoy mal. Creo que lo que José Pedro se dio cuenta que es clave es que, ok, no tiendo a cero, pero casi, ¿no? Es como que soy cero, no soy cero, pero sí soy cero. Después no, y luego sí. Y ese no es cada vez más pequeño. Ahora, la clave es que estoy rebotando, ¿no? Estoy haciendo así. Ahora, la pregunta de José Pedro es, si yo tengo un límite, ¿necesariamente tiene que ser cero? O dicho de otra forma, si yo tengo un límite que no es cero, ¿puedo converger? Voy a escribir acá eso y hago la pregunta, quiero 1, si sí, 0, si no. Repito, si tengo un límite, si f de t tiene un límite que no es cero, ¿puede converger la integral? Oh. 1 para sí, 0 para no. Si agregamos el límite cuando t tiende a infinito de f de t igual L, y además esto que está acá, converge, ¿será verdad que f de t tiende a cero? Pensándolo de otra, o sea, parafraseando, ¿puede tender a otra cosa que no sea cero y converger la integral? Les hago un dibujo, por acá está L. Y la función tiende a L. Es decir que, dado, esto es lo mismo siempre, ¿no? Dado un epsilon, la función primero hace basofia y en cierto momento se queda viviendo. Ese dibujo me pareció muy feo. Primero hace basofia y en cierto momento se queda viviendo dentro de L menos epsilon y N más epsilon. ¿Puede converger la integral si la función tiende a L distinto de cero? Uno para sí puede converger, 0 para no puede converger. Quiero opiniones. O sea, no les pido que me lo justifiquen. Quiero intuición. ¿Los demás? Tienen razón. Me dicen que no puede converger y no puede converger. ¿Por qué no puede converger? Ahora sí les pregunto. ¿Alguien se anima a opinar por qué no puede converger? Si esa cosa tiende a L, con L diferente de 0. Juan, no puedo hacer lo mismo de antes porque ahora tengo un límite que existe. ¿Sí? La función se está acercando al valor L. Entonces no puedo rebotar lejos de L. Puedo rebotar, pero cada vez más pegadito a L. ¿Qué opinan? ¿Por qué no puede converger la integral? ¿Y si L es 0, sí? Bueno, si L es 0, sí puede converger. Vimos varios ejemplos. Si L no es 0, ¿por qué no puede converger?
por lo mismo de las series, porque el área es constante y mayor a 0. Supongo que por la relación con las series. Bueno, todo eso es bastante cierto. Miren, los voy a hacer el dibujo acá y los dejo para que Yo lo lo podría escriban. decir a Alias, los brutos, dale. pero no sé. Dale. O sea, el área debajo de la función va a ser Sí. menor al área del rectángulo de altura L menos epsilon y largo que tiende a infinito. Y Sí, esa área es perfecto. infinita, digamos. Sí, Como el otro es perfecto. mayor, no le queda otra Genial. que sea infinito. Voy a marcar acá Medio a lo lo que bruto acaba lo de decir dije, pero José Pedro. creo que es la No, está idea. bien de bien. Está bien de bien. Esta área es infinita, ¿verdad? Área es igual a infinito si yo tiro el dominio para infinito. Y la azul es más grande. Ya está, entonces, si soy más grande que... Si tiendo a L, a partir de cierto momento soy más grande que L menos epsilon. Con L menos epsilon mayor que 0. Ahora tengo base constante, altura constante, base infinita, eso tiene área infinita. Entonces la respuesta es sí. Acá, la respuesta es que sí. Y la moraleja es, si el L es distinto de 0, la integral no puede converger. Escribirlo. O sea, chequéenlo, ¿sí? Tómense trabajo de escribir la prueba. Es algo que les pueden preguntar, es una pregunta de teórico súper clásica de un parcial, ¿sí? Demuestre que una función que tiene límite y su integral converge, impropia de primera especie, pues entonces el límite es 0. Tienen que saber hacer eso. Hoy no. En 2 semanas sí. Bien. Voy a presentar 2 criterios y cierro, ¿sí? Que son copiaditos de series. Por eso no nos vamos a quemar la cabeza. Entonces, criterios de clasificación. Dale. Perdón, Decime. Dale, después me dale. interrumpe. Entonces, en base a esto que vimos, si tenemos que la serie de f converge y además le imponemos que exista el límite de f, ahí sí Sí. necesariamente el límite de f de t va a ser 0. Sí, mirá, es lo que está acá. Sí, la respuesta es sí. Y está acá. Ah, bien, está. Me había comido eso. Perfecto. Entonces, criterios de clasificación. ¿Sí? Así como en series, o sea, la pregunta que nos queremos hacer acá, la primera pregunta que nos queremos hacer es, si cuando yo miro una integral impropia, si puedo decir si converge o diverge. ¿Tá? Entonces, comparación y equivalentes funcionan para series, funcionan para integrales y la demostración es la misma. Déjame presentarlos, poner algunos ejemplos y cerramos la clase, ¿sí? Entonces, 1, comparación. Sean f y g mayores o iguales que 0, integrables, ¿sí? O sea, en todo este mundo las funciones son todas integrables. Y si quieren, continuas también, a menos que la letra diga que no es continua. Sean f y g positivas, no negativas, continuas, tales que existe un k, no voy a poner así, y supongamos que existe un k tal que para todo t mayor que k, o sea, existe un momento a partir del cual la f es más chica que la g. ¿No? Entonces, pasa lo mismo que para la serie. Se voy a poner lo siguiente. Si esta integral, la integral a partir de k voy a poner. Entonces puedo decir algo sobre la que es mayor.
Y a veces, mirando la que es mayor, puedo deducir algo sobre la que es menor. ¿Qué tengo que poner acá? Cuando la menor tiene qué comportamiento. Ah, hay una pregunta de Delfina, perdón. Antes voy a ir a la pregunta. O sea que si el integral converge, el límite de f de t puede o no existir, pero si existe cero, sí, la respuesta es sí, Delfina. La respuesta es sí. Pero nada que te contesto recién, no sé cuándo fue que lo hiciste, la pregunta. Repito, ahí va. Acá Camila ya sopló, pero si yo tengo un comportamiento del integral de f, o sea, sopló en la buena, respondió, quise decir. Si la función chica diverge, entonces la grande diverge. ¿No? O sea, si la integral de la función pequeña diverge, pues entonces la integral de la función grande también diverge. Y si la integral de la función grande converge, pues entonces la integral de la función grande converge. ¿No? Y no hay misterio, ¿verdad? O sea, la prueba es exactamente lo mismo que para series. Análogo que para series. Sí, les digo. Voy. Análogo que para series. Observar que las f grandes, que eran las sumas parciales, ¿se acuerdan? F de x y g de x son funciones crecientes, ¿se acuerdan? Si el término general es positivo, las sumas parciales son una lista creciente. Acá es lo mismo, si mi integrando es positivo, el área que voy obteniendo a medida que me corro a la derecha es cada vez más grande. Entonces, la función f mayúscula y la g mayúscula, que son cuánto voy valiendo, cuánto voy sumando, son funciones crecientes. Entonces, además, f de x menor o igual que g de x. Porque integro algo más pequeño, ¿verdad? Es solo porque integro algo más pequeño. Si la integral de k más infinito de g de t converge, entonces eso significa que g mayúscula de x es acotada, pero entonces f mayúscula de x es acotada. Sí, cuando digo, voy a poner acá si quieren. A partir de k, sí, a partir de k. Restricto a x mayor o igual que k. O sea, no sé qué pasa en menos infinito, pero en más infinito sí. O sea, la prueba es copiadita. Entonces, acotada y creciente tiene límite. F de x tiende a L', yo qué sé. Cuando x tiende a más infinito. Está ahí al revés, ¿sí? Si f de x se va a más infinito, g, que es más grande, también se va a más infinito. Hablo de las mayúsculas. Y nos vimos en tu quiero. Quiero ver si está claro, F, si no. Bien. Ejemplos, si quieren, les hago algunos ejemplos rapidísimo. Dos ejemplos. Quiero la integral de 0 a más infinito de 1 sobre t cuadrado más 5. ¿Qué pasa? La primitiva de eso no es trivial, ¿sí? No, sí, se puede hallar, pero no quiero entrar ahí. O sea, si lo hacemos con fracciones simples, haciendo un poco de trampa, puedo pensar que t cuadrado más 5 es... Pero tengo que ser complejos, por eso es molesto. Voy a poner t cuadrado más 4. T cuadrado más 4, sí.
es t más 2i por t menos 2i. Y ahí puedo hacer fracciones simples, pero eso es una chaki. Pero ¿puedo comparar t cuadrado? 1 sobre t cuadrado más 4. Tengo dos opciones. O lo comparo contra algo más chico que diverja, o lo comparo contra algo más grande que converja. ¿Qué se les ocurre acá? ¿Puedo comparar toda esta fracción contra algo más chico que diverja o contra algo más grande que converja? 1 sobre t cuadrado, me dicen ahí. Genial. Entonces, observen que 1 sobre t cuadrado más 4 es menor que 1 sobre t cuadrado. Para todo t perteneciente. Siempre. Si es lo mismo más un número, ya fue. Voy a dibujar acá 1 sobre t cuadrado más 1, que crean, es el t cuadrado más 4, perdón, que créanme que es un dibujo así. Me molesta mucho que mi eje, estoy como torcido, entonces mis ejes horizontales no son horizontales y mis ejes verticales no son verticales. 1 sobre t cuadrado es una cosa que, ojo que acá tiende a infinito, ¿no? Esta es 1 sobre t cuadrado y esta es 1 sobre t cuadrado más 4. Ahora, yo quiero comparar el área del azul contra el área de la rosada. Ojo que el área de la rosada en cero se está yendo a más infinito, ¿no? Entonces ahí tengo un nuevo problema, sería un problema de segunda especie en el cual no quiero entrar. Pero miren lo que puedo hacer y quiero que se queden con esta idea. Yo quiero comparar esas dos integrales, digo, bueno, las comparo a partir de, o sea, me deshago del problema, las comparo a partir de 1. ¿Tá? Y yo sé que el área rosada a partir de 1 converge. Bueno, pues entonces el área azul es menor, así que también converge. Y esta área que me queda acá es finita. ¿Tá? Esa área que me queda ahí es finita. Entonces parto, vamos a escribir ahí, escribo esta integral como la integral de 0 a 1 de 1 sobre t cuadrado más 4 más, no me gustó lo de escribir en azul, más la integral de 1 a más infinito de 1 sobre t cuadrado más 4. Esta que está acá es finita, o sea, no afecta a la convergencia. Como siempre, esto es el juego es en el infinito, no me importa lo que pasa en los primeros 1.000.000 de cosas, no me interesa. Y esta que está acá, esta que está acá, es menor que la integral de 1 a más infinito de 1 sobre t cuadrado, que converge. Entonces, la integral de 0 a más infinito de 1 sobre t cuadrado más 4 converge también. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa si... Bueno, otro ejemplo rapidísimo. Otro ejemplo. La integral de 0 a más infinito de e a la menos t por t a la alfa, voy a poner igual que hoy. ¿No? Diferencial t. Fíjense que la exponencial está tendiendo a 0. Y esta piba que está acá está tendiendo a más infinito.
Voy a escribirlo así. Esto es igual a la integral de 0 más infinito de t a la alfa sobre e a la t. ¿Ok? ¿Y se acuerdan que en series hicimos uno parecido? Hicimos uno parecido que decíamos, bueno, e a la t es grande, ¿está? Pero en particular es más grande que cualquier polinomio, ¿verdad? Así que, ¿e a la t es mayor que t a la alfa? Sí, a partir de cierto momento sí. ¿Es mayor que t a la alfa más 1? Sí, a partir de cierto momento sí. ¿Es mayor que t a la alfa más 2? También. Entonces digo, a partir de cierto k, e a la t es mayor que t a la alfa más 2. ¿Ok? Entonces voy a cambiar el denominador por un denominador más chico, es decir, voy a cambiar la expresión por una expresión más grande. Esto entonces va a ser menor o igual que, esto es en el infinito. Voy a poner, ya voy, es igual a la integral de 0 a k, queda finita, menor que infinito, más la integral de k a más infinito de t a la alfa sobre t a la alfa más 2, diferencial t. Y eso es la integral de 1 sobre t cuadrado, así que esto converge de nuevo. Quiero ver si está claro, F si no. O sea, los jueguitos que hicimos. Ruber, dale, contame, ¿qué es lo que no te gustó? Yo lo que digo es, quiero integrar la función t a la alfa sobre e a la t, ¿estás de acuerdo? Donde alfa está quieto. T a la 10 sobre e a la t. T a la 10 sobre e a la t. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Hasta ahí? Quiero integrar esa función. Entonces yo lo que te digo es, ¿sí me crees que a partir de cierto momento e a la t es mayor que t a la 12? Si t es suficientemente grande, una exponencial es más grande que un polinomio. Está genial. Entonces, esta expresión que está acá, a partir de cierto momento, es menor que t a la 10 sobre t a la 12. ¿Está claro eso? Está, entonces en el límite estás integrando a lo que es más chico que 1 sobre t cuadrado. Y esa cosa converge. Y está. Como la convergencia se juega en el infinito, solo te interesa lo que pasa en el infinito. Está. Les digo rapidísimo equivalentes y cierro, ¿sí? Entonces, comparación funciona igual que con series y equivalentes también funciona igual que con series. Déjenme poner también f y g mayores o iguales que 0, aunque me parece que no lo necesito, pero no importa. Después, ¿qué va a pasar cuando tengamos signos que se alternan? Vamos a hacer el mismo juego que hicimos con sucesiones, spoiler. Así como hicimos an más y an menos, vamos a tomar f más y f menos. Acá lo que digo es, si este límite existe, el límite de f sobre g, o sea, si son del mismo tipo, ¿sí? Entonces tienen la misma clase de convergencia. Y les dejo la demostración como ejercicio porque es la misma que para series. ¿Sí? Si el límite da L, a partir de cierto momento soy como L por la otra función. Así que las sumas parciales quedan acotadas por L por las otras sumas parciales. Lo dejo como ejercicio. Ejercicio. Mirar prueba de series. Él es positivo, ¿no? Es un número real positivo. Sí, porque las dos son positivas. Y 0 no puede ser, ¿no? No, si es límite 0, sabés que si la chica converge, pues te queda f igual a 0 por g en el límite. Si g converge, f converge. Pero en el otro sentido no. Bien. ¿Qué es lo que quiero decir? Y ejemplos. Hago ejemplos y cierro, ¿sí?
Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren poner, yo qué sé, la integral de 0 más infinito de 1 sobre... Ahora tienen t cuadrado menos 5. Entonces ya no sirve hacer comparación con t cuadrado, porque ahora soy mayor que 1 sobre t cuadrado. Pero ¿qué digo? Bueno, está, esto es 1 sobre t cuadrado menos 5, es equivalente a 1 sobre t cuadrado. Y está, entonces esto converge y feliz cumple. No hay misterio, sí, les hago uno más, yo qué sé. Pongan lo que quieran. Raíz de x cubo sobre x5 menos 2x, perdón, todo con t, todo con t. Raíz de t cubo menos t5, sobre t5 menos 2t más 1. ¿Está? Esto es de la misma clase que la integral de 0 más infinito de, voy a poner un 8 porque no me importa, 8, me queda, déjenme poner algo más acá, t cubo más 2, ahí va. 8t a la 3 medios sobre t5, que es igual a, ¿por qué elegí esos números? No importa, me queda... Esto es lo mismo que... me olvido del 8, tampoco me importa el 8. T a la 3 medios sobre T a la 5, eso me da T a la 1 medio, raíz de T sobre T a la 4. Y ahora si quieren uso comparación, y lo voy a empezar en 1 para no tener problemas en el 0, que no los quiero. 1, 1, 1. Está genial. Eso es menor que 1 sobre T3. Genial, listo. ¿Qué converge? ¿Está? Sí, la moraleja es que siempre pueden tomar el equivalente al infinito y integrar y clasificar. Así que cociente, moraleja, sabemos integrar cocientes de polinomios. Moraleja. Sabemos integrar cocientes de polinomios. Y cuando digo sabemos integrar, miento un poco. Digo sabemos clasificar. Eso quise decir. ¿Sí? Y también con comparación sabemos clasificar cosas usando órdenes y jueguitos. Y eso es todo lo que tengo para decir por hoy. ¿Sí? Comparación equivalentes. No funciona lo que funcionaba para series de tienda cero. Y esas tres cosas. ¿No? Quiero que se guarden esas tres cositas. Quiero ver si está todo legal. Quiero saber si hay alguna duda antes de marcharme. ¿Estamos bien? Bueno, mi gente, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Seguimos adelante. Gracias por venir. Profe. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chau, chau, chau.